Hay un momento, en la historia de cada civilización, en que algo ocurre que nadie puede explicar. Un momento en que los ojos se abren de par en par, los corazones se aceleran, y la mente busca desesperadamente una respuesta. Durante milenios, esas respuestas vinieron de lo sobrenatural, espíritus, demonios, fuerzas invisibles que operaban más allá del alcance humano. Eran explicaciones que calmaban el terror, que daban forma a lo informe, que convertían el caos en algo comprensible, aunque aterrador. Pero el siglo XIX trajo consigo algo que cambiaría todo, la psiquiatría moderna. Y con ella, una pregunta que nadie quería hacerse en voz alta: ¿y si el monstruo no estaba afuera? ¿Y si el monstruo era la propia mente? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no son leyendas urbanas ni especulaciones filosóficas. Son casos reales, documentados por médicos, investigadores y psicólogos clínicos. Son historias de personas que vieron cosas que no existían, que escucharon voces que nadie más podía oír, que vivieron en realidades paralelas tan convincentes que convencieron a todos los que las rodeaban de que algo sobrehumano estaba ocurriendo. Y en algunos casos, esas personas convencieron al mundo entero. La ciencia no llegó para arruinar el misterio. Llegó para revelar uno mucho más profundo: la capacidad ilimitada del cerebro humano para crear, destruir y reconstruir la realidad. Bienvenidos a El Laberinto Mental. Hoy, entramos juntos en los rincones más oscuros de la psique humana. Y te advertimos, una vez que veas lo que hay adentro, no podrás dejar de pensar en ello. Extraordinaria. Dejó de comer. Dejó de dormir. Dejó de hablar con sus vecinos. Y cuando finalmente alguien logró hacerla hablar, dijo algo que heló la sangre de quienes la escuchaban: afirmó que estaba muerta. No que se sentía enferma, no que estaba deprimida. Afirmó, con absoluta convicción, que su cuerpo era un cadáver que simplemente aún no había sido enterrado. Que sus órganos habían dejado de funcionar. Que su alma ya había abandonado su cuerpo hace semanas. Este caso fue uno de los primeros registros de lo que hoy conocemos como el síndrome de Cotard, nombrado así por el neurólogo francés Jules Cotard, quien en 1880 presentó formalmente ante la Sociedad Médica de París el caso de una paciente a quien llamó Mademoiselle X. Esta mujer no solo creía estar muerta, creía que no tenía cerebro, que no tenía nervios, que no tenía órganos internos. Creía que era literalmente un cuerpo vacío. Negaba su propia existencia biológica con tal convicción que eventualmente dejó de alimentarse, porque, ¿para qué alimentar un cuerpo que ya no existe? Mademoiselle X murió de inanición. El síndrome de Cotard, también conocido como el delirio de negación o delirio nihilista, es una de las condiciones neuropsiquiátricas más extraordinarias que se conocen. Las personas que lo padecen no solo creen estar muertas, en los casos más severos, creen que han dejado de existir por completo, que el mundo a su alrededor es una ilusión, o que son inmortales porque ya superaron la muerte. Algunos se sienten podridos desde adentro. Otros aseguran que sus seres queridos han muerto junto a ellos y que los cuerpos que caminan a su lado son meras imitaciones, cascarones vacíos. En el año 2008, el Journal of Neurology, Neurosurgery y Psychiatry publicó el caso de un hombre británico conocido en la literatura clínica como Graham. Graham había sufrido una grave depresión seguida de un intento de suicidio mediante electrocución. Cuando sobrevivió, algo en su cerebro había cambiado radicalmente. Graham comenzó a afirmar que su cerebro había muerto durante el intento de suicidio. Visitó repetidamente el cementerio de su ciudad, porque sentía que ese era el único lugar donde debía estar. Dejó de cuidarse, dejó de relacionarse con su familia, y durante años vivió en este estado de muerte autopercibida. Los médicos realizaron estudios de neuroimagen funcional, específicamente escáneres de emisión de positrones, y lo que encontraron fue desconcertante incluso para los especialistas. La actividad metabólica en las regiones frontales y parietales del cerebro de Graham era comparable a la de alguien bajo anestesia general profunda, o incluso a la de alguien en estado vegetativo. En otras palabras, las regiones del cerebro responsables de la conciencia, la integración del yo y la percepción de la realidad estaban funcionando a un nivel mínimo, aunque Graham estuviera completamente despierto y consciente en el sentido convencional. El cerebro de Graham, en cierto modo, tenía razón. Algo en él había muerto. Eventualmente, Graham fue tratado con una combinación de terapia cognitiva y medicación, y aunque nunca recuperó por completo la sensación de estar vivo de la misma manera que antes, logró reintegrarse parcialmente a la vida cotidiana. El síndrome de Cotard no es simplemente una curiosidad clínica. Es una ventana hacia algo profundamente perturbador,
el hecho de que la experiencia de estar vivo, de existir, de tener un yo coherente y real, no es un dato objetivo del universo. Es una construcción del cerebro. Y cuando esa construcción falla, el resultado no es simplemente una enfermedad. Es la desaparición del sí mismo. En 1923, el psiquiatra francés Joseph Capgras describió por primera vez el caso de una mujer que estaba absolutamente convencida de que su marido había sido reemplazado por un impostor idéntico a él. No era una metáfora. No era una forma de expresar distancia emocional. Era una creencia delirante, firme e inquebrantable. La persona que vivía con ella, que se parecía exactamente a su esposo, que hablaba como él, que recordaba los mismos momentos que él, era un fraude. Un sustituto. Una copia. Capgras llamó a esto la ilusión des socies, la ilusión de los dobles. Hoy lo conocemos como el síndrome de Capgras, y es uno de los trastornos de identificación delirante más documentados y fascinantes de la neuropsiquiatría. Para entender por qué ocurre el síndrome de Capgras, hay que comprender cómo el cerebro normal reconoce a las personas. Cuando ves el rostro de alguien querido, el cerebro realiza dos procesos simultáneos, uno cognitivo, que identifica los rasgos físicos y los compara con la memoria, y uno emocional, que genera una respuesta afectiva automática, esa sensación de familiaridad, de calidez, de reconocimiento que va mucho más allá de los datos visuales. En personas con síndrome de Capgras, el proceso cognitivo funciona perfectamente. Pueden identificar los rasgos físicos con precisión. Pero el circuito emocional está desconectado. No hay respuesta afectiva. Ven a su esposo, pero no sienten que es su esposo. Y el cerebro, incapaz de tolerar esa disonancia, crea una narrativa que lo explica. Este no puede ser él, porque si fuera él, yo sentiría algo. Como no siento nada, debe ser un impostor. El neurocientífico V.S. Ramachandran, en su libro Phantoms in the Brain, documentó casos clínicos donde esta desconexión podía verificarse incluso fisiológicamente. Cuando personas sin el síndrome veían fotografías de sus seres queridos, mostraban una respuesta galvánica de la piel medible, una reacción física al reconocimiento emocional. Las personas con síndrome de Capgras no mostraban esa respuesta ante las mismas imágenes. La desconexión era real, medible, física. Uno de los casos más perturbadores documentados en la literatura clínica es el de un hombre de mediana edad que, tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico en un accidente de tráfico, comenzó a afirmar que sus padres habían sido reemplazados por impostores. Aceptaba hablar con ellos, incluso compartir la mesa con ellos, pero insistía en que no eran sus verdaderos padres. Cuando se les preguntaba qué había pasado con sus padres reales, su respuesta era consistente: no lo sé, pero estos no son ellos. Lo que hace al síndrome de Capgras especialmente inquietante es su selectividad. Muchos pacientes solo experimentan el delirio con ciertas personas, su cónyuge, pero no sus hijos, su madre, pero no sus amigos. Esta selectividad sugiere que el síndrome no es una falla generalizada del reconocimiento emocional, sino una ruptura específica en los circuitos que conectan el reconocimiento visual con la respuesta afectiva para personas de alta carga emocional. En décadas recientes, el síndrome de Capgras se ha documentado en asociación con diversas condiciones: esquizofrenia paranoide, lesiones del lóbulo temporal derecho, enfermedad de Alzheimer en estadios avanzados, e incluso intoxicaciones severas. No es una condición uniforme. Es el resultado final de múltiples caminos que convergen en la misma ruptura, la disociación entre ver y sentir. Y sin esta comprensión, ¿qué habría pasado con estos pacientes en siglos anteriores? La respuesta es evidente. Habrían sido acusados de locura peligrosa, o peor aún, sus familias habrían sido acusadas de brujería, de haber enviado demonios a ocupar los cuerpos de los inocentes. En la primavera de 1962, en una fábrica textil de Blackburn, Inglaterra, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Una trabajadora se desmayó. Luego otra. Luego 10 más. Para el final del día, más de 80 empleadas habían sido trasladadas al hospital con síntomas que incluían mareos, náuseas, dificultad para respirar, convulsiones y colapso. Las autoridades sanitarias evacuaron la fábrica. Los ingenieros inspeccionaron las tuberías de gas, analizaron el aire, buscaron contaminantes, bacterias, toxinas. No encontraron nada. El misterio fue documentado en el British Medical Journal como uno de los primeros casos modernos bien registrados de lo que hoy conocemos como enfermedad psicogénica masiva, anteriormente llamada histeria colectiva. La enfermedad psicogénica masiva es un fenómeno real, documentado en cientos de casos alrededor del mundo,
en el que síntomas físicos reales se propagan entre grupos de personas en ausencia de una causa orgánica identificable. No es fingimiento. No es exageración. Los síntomas son genuinos. La persona realmente siente que no puede respirar, realmente se desmaya, realmente experimenta convulsiones. Pero el origen no es una toxina ni una infección. El origen es la mente, amplificada por el contagio social. El mecanismo central detrás de este fenómeno es lo que los psicólogos llaman contagio social del malestar. Cuando alguien en un grupo manifiesta síntomas de enfermedad, especialmente en un contexto de estrés previo o amenaza percibida, los demás miembros del grupo pueden comenzar a experimentar síntomas similares a través de un proceso de sugestión e hipervigilancia corporal. El cerebro, altamente sensible a las señales sociales y programado evolutivamente para detectar amenazas ambientales, interpreta la enfermedad de los demás como evidencia de un peligro real y activa respuestas fisiológicas en consecuencia. Uno de los casos más investigados en la historia reciente ocurrió en 2011 en Leroy, Nueva York. 12 estudiantes de secundaria, casi todas chicas adolescentes, comenzaron a manifestar tics involuntarios, movimientos espasmódicos, problemas del habla y síntomas similares al síndrome de Tourette. La comunidad entró en pánico. Se sospechó de contaminación ambiental, de una misteriosa enfermedad neurológica. Los medios de comunicación llegaron en masa. Las familias exigieron respuestas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, junto con expertos del Hospital Nacional de Neurología, investigaron el caso en profundidad. Los análisis ambientales no revelaron causa orgánica alguna. Lo que sí encontraron los investigadores fue un cuadro consistente con trastorno de conversión, también conocido como trastorno neurológico funcional, potenciado por el contagio social y amplificado dramáticamente por la cobertura mediática. A medida que el número de casos fue aumentando, los investigadores notaron un patrón. Muchas de las afectadas eran amigas cercanas o seguidoras en redes sociales de las primeras chicas que habían manifestado síntomas. La red de contagio seguía literalmente la red social de las adolescentes. El tratamiento fue complejo. Requirió psicoterapia individualizada, reducción del estrés, y de manera fundamental, la disminución de la cobertura mediática, que por sí sola estaba alimentando el ciclo de sugestión y ansiedad. Con el tiempo, todas las afectadas se recuperaron. Pero el caso del Leroy no es un incidente aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite a lo largo de la historia, desde las epidemias de baile de la Edad Media, donde comunidades enteras bailaban durante días o semanas sin poder detenerse, hasta los casos de posesión colectiva en escuelas de Malasia y Tanzania documentados en el siglo XX, que siguieron exactamente los mismos patrones de contagio social. La enfermedad psicogénica masiva nos enseña algo fundamental. Los seres humanos somos profundamente sociales no solo en nuestros comportamientos, sino en nuestras experiencias corporales. Lo que otros sienten puede, literalmente, hacernos enfermar. Pocas condiciones en la historia de la psiquiatría han generado tanto debate, fascinación y controversia como el trastorno disociativo de identidad, conocido anteriormente como personalidad múltiple. Y pocas condiciones ilustran de manera tan dramática los límites de lo que consideramos el yo. El caso más famoso en la historia clínica es probablemente el de Billy Milligan, un hombre de Ohio que en 1977 fue arrestado por múltiples crímenes graves. Durante el juicio, su defensa presentó algo sin precedentes, la afirmación de que Billy no era una sola persona, sino un conjunto de 24 identidades distintas que cohabitaban en el mismo cuerpo, cada una con su propia historia, sus propios recuerdos, su propio nombre y, en algunos casos, su propio acento, idioma e incluso diferentes capacidades físicas y cognitivas verificadas. Los psiquiatras que evaluaron a Milligan realizaron pruebas extensas. Distintas identidades mostraron distintos patrones de escritura, distintos niveles de inteligencia medidos en pruebas psicométricas, y distintas respuestas fisiológicas a estímulos idénticos. Algunas identidades eran zurdas, otras derechas. Una hablaba árabe, otra, serbocroata. Billy Milligan fue declarado inimputable por razones de salud mental y fue sometido a tratamiento psiquiátrico en lugar de recibir una condena de prisión. El trastorno disociativo de identidad tiene sus raíces, según el consenso clínico actual, en traumas severos y repetidos durante la infancia temprana, particularmente antes de que el cerebro consolide una identidad unificada. El mecanismo es, en esencia, un sistema de supervivencia. Ante un dolor psicológico insoportable, la mente crea compartimentos, segmentos del yo que pueden asumir el trauma y aislarlo del resto de la experiencia consciente.
Lo que convierte al TDI en un caso especialmente fascinante desde el punto de vista neurocientífico es que las diferencias entre identidades no son solo conductuales. Estudios de neuroimagen han documentado diferencias en los patrones de activación cerebral entre distintos estados disociativos del mismo individuo. En 2014, una investigación publicada en Neuroimage encontró que distintas identidades de pacientes con TDI mostraban diferencias medibles en la actividad de la red de modo por defecto, la red cerebral asociada con la conciencia del yo y la introspección. En otras palabras, no se trata solo de actuar de manera diferente. Diferentes aspectos del yo, en el cerebro disociado, generan diferentes patrones neurales. Otro caso documentado con especial detalle es el de Trudy Chase, cuya historia fue publicada en el libro When Rabbit Howls. Chase presentaba más de 90 identidades distintas, consecuencia de un abuso severo y continuado durante la infancia. Su tratamiento psicológico duró décadas y fue uno de los primeros casos en los que la terapia centrada en el trauma logró una integración parcial de las identidades. El debate científico en torno al TDI no ha concluido. Algunos investigadores han cuestionado si la condición puede ser iatrógena en algunos casos, es decir, generada o amplificada involuntariamente por el proceso terapéutico. Pero el consenso actual en el DSM-5 y la CIE-11 reconoce el TDI como una condición real, tratable y neurobiológicamente fundada. Lo que nos deja el trastorno disociativo de identidad no es solo el asombro ante la complejidad de la mente. Es una pregunta filosófica que no tiene respuesta fácil. Si dentro de un mismo cuerpo pueden coexistir múltiples identidades con historias, memorias y patrones cerebrales distintos, ¿qué es exactamente el yo? ¿Qué es lo que llamamos identidad? ¿Es una construcción continua, una ilusión de coherencia que el cerebro mantiene con gran esfuerzo? ¿O es algo más profundo, más indestructible? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Y eso, en sí mismo, es perturbador. En el año 2000, un hombre de 87 años llegó al consultorio de su médico con una confesión que le había costado meses hacer en voz alta. Veía personas que no existían. Veía animales que aparecían y desaparecían. Veía paisajes completos superponerse a su habitación. Y lo veía todo con total claridad, con la misma nitidez que los objetos reales a su alrededor. Lo que este hombre temía era simple, creía que se estaba volviendo loco. Lo que tenía era el síndrome de Charles Bonnet, una condición documentada desde el siglo XVIII por el naturalista suizo del mismo nombre, quien la describió por primera vez al observar a su abuelo, casi completamente ciego, describir con detalle visiones vívidas de personas, animales y arquitecturas que solo él podía ver. El síndrome de Charles Bonnet afecta principalmente a personas con deterioro severo de la visión, ya sea por degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética u otras causas. Cuando el ojo deja de enviar señales al cerebro, el cerebro no cae en silencio. El cerebro comienza a generar sus propias imágenes, a llenar el vacío sensorial con contenido generado internamente. Las alucinaciones visuales que resultan son frecuentemente complejas, detalladas y completamente ajenas a la voluntad del paciente. Lo que hace al síndrome de Charles Bonnet especialmente revelador desde el punto de vista neurocientífico es que las personas que lo padecen generalmente mantienen plena conciencia de que lo que ven no es real. Pueden estar viendo una fila de soldados de la Primera Guerra Mundial desfilar por su sala de estar y saber perfectamente que eso no está ocurriendo. Esta claridad metacognitiva, esta capacidad de observar las propias alucinaciones sin ser completamente capturado por ellas, es lo que distingue al síndrome de Charles Bonnet de los cuadros psicóticos. El neurocientífico Oliver Sacks, en su libro Hallucinations, documentó decenas de casos de síndrome de Charles Bonnet y exploró con profundidad lo que estos fenómenos revelan sobre la naturaleza de la percepción. La conclusión es desconcertante: la percepción no es un registro pasivo de la realidad. Es una construcción activa del cerebro, una hipótesis continua sobre lo que hay afuera, basada en la combinación de señales sensoriales entrantes y expectativas internas. Cuando las señales sensoriales desaparecen, las expectativas internas toman el control. En otras palabras, siempre estamos, en cierta medida, alucinando. La diferencia entre la percepción normal y la alucinación es simplemente el grado en que la información sensorial real corrige las hipótesis del cerebro. Otro fenómeno estrechamente relacionado es el síndrome de alucinaciones auditivas en personas con pérdida severa de audición. Al igual que en el síndrome de Charles Bonnet, el cerebro auditivo privado de input sensorial comienza a generar sonidos, voces, músicas, de manera espontánea. Estos fenómenos han sido documentados en la literatura clínica durante más de un siglo,
pero siguen siendo subestimados y poco discutidos, en parte porque quienes los padecen temen exactamente lo que temía el hombre de 87 años que mencionamos al comienzo de este capítulo, que los crean locos. La realidad es que el síndrome de Charles Bonnet no es señal de demencia, ni de psicosis, ni de ningún deterioro cognitivo per se. Es, simplemente, el cerebro haciendo lo que el cerebro siempre hace: interpretar, predecir, construir. Solo que sin los materiales habituales. Y eso, quizás, es lo más perturbador de todo. A través de culturas, a través de siglos, a través de continentes, una misma experiencia ha sido descrita con una consistencia que resulta imposible ignorar. La persona despierta de noche. No puede moverse. Siente una presencia en la habitación. En muchos casos, la ve, una figura oscura, sentada sobre su pecho, aplastando su respiración. En la tradición anglosajona medieval se la llamaba Night Hag o la vieja de la noche. En la cultura islandesa, Draugar. En Japón, Kanashibari, literalmente atado con cuerdas de metal. En México, se le subió el muerto. En Brasil, pisadeira. La misma experiencia. Los mismos detalles. El mismo terror. La explicación sobrenatural se mantuvo durante siglos porque no había otra. Hoy la tenemos, y es igualmente fascinante. La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico perfectamente documentado que ocurre durante la transición entre el sueño REM y la vigilia. Durante el sueño REM, el cerebro envía señales activas al sistema motor para inhibir el movimiento muscular, un mecanismo evolutivo que impide que actuemos físicamente los sueños. En la parálisis del sueño, este mecanismo de inhibición motora persiste brevemente después de que la conciencia ha regresado, dejando al individuo despierto pero completamente incapaz de moverse, frecuentemente durante segundos pero a veces durante minutos que se sienten como eternidades. Durante este estado, el cerebro puede generar alucinaciones hipnopómpicas, alucinaciones que ocurren al despertar, que son especialmente vívidas y frecuentemente aterradoras. Y aquí es donde la neurociencia se vuelve verdaderamente asombrosa. Las alucinaciones durante la parálisis del sueño tienden a agruparse en categorías consistentes a través de todas las culturas del mundo. Los investigadores J. Chaney, S. D. Roepfer y J. R. Newby Clark, en un estudio publicado en la revista Consciousness and Cognition en 1999, identificaron 3 categorías principales de alucinaciones en la parálisis del sueño: presencias intrusas percibidas en la habitación, figuras que presionan el pecho, y experiencias de flotación o levitación fuera del cuerpo. La ubicuidad de estas categorías a través de todas las culturas estudiadas sugiere que no son construcciones culturales. Son productos directos de la arquitectura neurológica del cerebro humano durante un estado fisiológico específico. La presencia siniestra, la figura sobre el pecho, la incapacidad de moverse o gritar, todo tiene una explicación neurológica precisa y verificable. La parálisis muscular persiste. La corteza prefrontal, aún no completamente activa, no puede distinguir entre amenaza real e imagen generada internamente. El sistema límbico, con la amígdala en primer plano, detecta la parálisis y la interpreta como amenaza mortal, activando respuestas de terror genuino. Y el cerebro, en busca de una narrativa que explique la situación, genera la figura, el visitante nocturno, el demonio, el muerto que regresa. Aproximadamente el 40% de la población experimentará al menos un episodio de parálisis del sueño en su vida. Las personas con privación severa de sueño, horarios irregulares o trastornos de ansiedad son especialmente susceptibles. No representa ningún peligro físico, aunque el terror que genera puede provocar miedo a dormir y empeorar la privación del sueño en un ciclo vicioso. Que una experiencia tan universal, tan culturalmente arraigada, tan firmemente asociada con lo sobrenatural en todas las tradiciones del mundo sea, en realidad, la firma neurológica de una transición específica del sueño, es quizás uno de los mayores triunfos de la neurociencia moderna. Y quizás uno de los más humillantes para nuestras narrativas de lo inexplicable. En 1990, en los Estados Unidos, comenzó una ola sin precedentes de casos legales basados en un fenómeno que la psicología llevaría años en comprender plenamente: la recuperación de memorias reprimidas. Cientos de personas, la mayoría adultos que habían pasado por psicoterapia, comenzaron a recordar abusos sufridos en la infancia, muchos de los cuales involucraban rituales satánicos, abuso sistemático en guarderías y redes de abuso organizado. Las acusaciones destruyeron familias, enviaron a personas inocentes a prisión, y crearon lo que los historiadores hoy conocen como el pánico satánico de los años 80 y 90. El problema,
revelado gradualmente por investigaciones psicológicas rigurosas, era fundamental. Muchas de esas memorias nunca habían ocurrido. Habían sido construidas. La psicóloga Elizabeth Loftus, de la Universidad de California, dedicó décadas de investigación a demostrar algo que desafía nuestra intuición más básica. La memoria humana no es un archivo. No es una grabación. Es una reconstrucción activa, influenciable, moldeable y profundamente susceptible a la sugestión. En sus experimentos más célebres, Loftus y sus colegas lograron implantar en voluntarios recuerdos completamente falsos de eventos que nunca habían ocurrido: haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños, haber tenido un accidente de auto, haber conocido a un personaje de dibujos animados en Disneylandia. No solo los participantes adoptaban estos recuerdos falsos como propios, sino que los elaboraban espontáneamente, añadiendo detalles emocionales y sensoriales que hacían la memoria falsa indistinguible, subjetivamente, de las memorias reales. Los mecanismos detrás de la memoria falsa son múltiples. La sugestión implícita durante la entrevista, la exposición repetida a narrativas sobre eventos no ocurridos, la imaginación vívida guiada, la presión social, el sueño deficiente, y ciertos estados disociativos todos contribuyen a la construcción de memorias que el cerebro luego almacena y recupera con la misma firma neurológica que las memorias auténticas. En el contexto de las psicosis religiosas y las memorias de vidas pasadas que aparecen espontáneamente o bajo hipnosis, estos mismos mecanismos son especialmente relevantes. Estudios sobre el fenómeno de la regresión a vidas pasadas inducida hipnóticamente han demostrado consistentemente que el contenido recordado bajo hipnosis está fuertemente correlacionado con el contenido cultural al que el individuo ha estado expuesto previamente: películas, novelas históricas, documentales. El cerebro hipnotizado no accede a vidas anteriores. Construye narrativas coherentes a partir del material disponible en su propio archivo cultural. El caso del pánico satánico fue devastador en sus consecuencias humanas. Numerosas personas fueron condenadas a largas penas de prisión por crímenes que nunca ocurrieron. En los años siguientes, la mayoría de las condenas fueron revertidas a medida que se comprendió la fragilidad de las memorias recuperadas bajo su gestión terapéutica. El caso transformó la práctica clínica, la legislación sobre testimonio ocular, y la comprensión científica de lo que significa recordar. La memoria, como la percepción, como la identidad, como la experiencia de estar vivo, es una construcción. Y como toda construcción, puede ser alterada, distorsionada, y en casos extremos, inventada desde cero sin que quien la porta tenga la menor sospecha de su falsedad. En 2009, una joven universitaria de California llamada Susannah Kaalan comenzó a comportarse de manera que nadie a su alrededor podía explicar. Primero fueron pequeños cambios de humor. Luego, episodios de paranoia intensa. Luego, convulsiones. Y finalmente, una transformación de personalidad tan radical que quienes la conocían afirmaban que se había convertido en otra persona. Susannah alternaba entre momentos de catatonía absoluta y episodios de agitación psicótica extrema. Insistía en que la gente a su alrededor quería hacerle daño. En algunos momentos, parecía no reconocer a su propia familia. Fue hospitalizada en una unidad psiquiátrica. Los médicos hablaban de posible esquizofrenia, de trastorno bipolar en fase psicótica. Durante semanas, ningún examen revelaba nada concluyente. Y mientras Susannah se deterioraba, los médicos seguían sin entender qué estaba ocurriendo. Lo que tenía Susannah no era un trastorno psiquiátrico. Tenía encefalitis autoinmune anti-NMDA, una condición en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca los receptores de glutamato NMDA en el cerebro, produciendo una inflamación progresiva que destruye la función neuronal de manera sistemática y devastadora. La encefalitis anti-NMDA fue descrita por primera vez como síndrome específico en 2007 por la neuróloga Joseph Dalmau y sus colegas en la Universidad de Pensilvania. Antes de esta descripción, los pacientes que la padecían eran diagnosticados con esquizofrenia, psicosis tóxica, posesión demoníaca, histeria, o simplemente enfermedad mental sin causa conocida. Pasaban años, o décadas, en instituciones psiquiátricas sin recibir el tratamiento correcto, deteriorándose progresivamente. Los síntomas de la encefalitis anti-NMDA pueden incluir alucinaciones visuales y auditivas, paranoia, agitación extrema, comportamientos repetitivos y bizarros, catatonía, pérdida del lenguaje, convulsiones y eventualmente coma. En sus estadios más avanzados, los pacientes pueden mostrar lo que las culturas tradicionales históricamente habrían interpretado sin dudar como posesión sobrenatural, fuerza física aparentemente aumentada durante los episodios de agitación,
ausencia de respuesta al dolor, vocalización anormal, comportamientos completamente ajenos a la personalidad previa del individuo. Susanna Cahalan sobrevivió. Recibió el diagnóstico correcto gracias a un neurólogo que insistió en realizar un análisis de líquido cefalorraquídeo, donde se encontraron los anticuerpos específicos. Fue tratada con inmunoterapia agresiva y, después de meses de recuperación, logró reconstruir su vida. Escribió sobre su experiencia en el libro Brain on Fire, My Month of Madness, que fue publicado en 2012 y adaptado al cine. La historia de Susanna Cahalan es importante no solo por lo que revela sobre la encefalitis anti-NMDA, sino por lo que implica sobre todos los casos históricos de posesión que nunca fueron evaluados correctamente. ¿Cuántas personas, a lo largo de los siglos, padecieron condiciones neurológicas tratables mientras eran sometidas a exorcismos, encierros, juicios y condenas? Es una pregunta que la medicina moderna no puede responder con certeza, pero que no puede ignorar. Hemos recorrido juntos un laberinto de condiciones, casos y preguntas que desafían nuestra comprensión del yo, de la realidad, de la experiencia humana. Hemos visto cómo el cerebro puede convencer a una persona de que está muerta, de que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores, de que voces y figuras invisibles son tan reales como la luz del sol. Hemos visto cómo el miedo puede propagarse entre grupos humanos con la eficiencia de un virus, y cómo la memoria puede ser construida desde la nada con tanta autenticidad que resulta indistinguible de la experiencia vivida. Y hemos visto, quizás lo más importante de todo, cómo la ignorancia de estos mecanismos causó sufrimiento incalculable durante siglos, exorcismos en lugar de tratamiento, condenas en lugar de diagnósticos, terror en lugar de comprensión. La neurociencia y la psicología clínica no son disciplinas que quiten magia al mundo. Son disciplinas que revelan una magia más profunda y más inquietante. La magia de un órgano de 1,5 metros cuadrado plegado dentro de un cráneo que crea, momento a momento, la experiencia completa de ser tú. To amor y to terror. Tus recuerdos y tus sueños. Tu sentido del yo, tu conciencia del tiempo, tu certeza de que el mundo que percibes es el mundo que existe. Todo eso, todo lo que eres, es una construcción. Una extraordinaria, frágil, magnífica construcción. Y cuando esa construcción falla, no aparecen los demonios. Aparece algo más revelador, la arquitectura de la mente misma, visible en su fractura, iluminada por la ruptura, mostrando finalmente cómo funciona lo que nunca prestamos atención cuando funciona bien. No hay ningún laberinto más profundo que el que llevamos dentro. Y comprenderlo, aunque solo sea en parte, es el acto más valiente y más humano que podemos realizar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Seguimos explorando el laberinto.